Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Continuamos con programando hasta ser desarrollador backend. Este sería el día 7 y vamos a continuar con la construcción de nuestra API que quedamos en el CRUD. Finalizamos en terminar el CRUD y ahora pasaremos a la parte de la lógica del negocio. Pero como primer punto vamos a ver sobre el DTO. ¿Qué es el DTO y por qué es importante? Bueno, vamos a pasar a un Canva. En el Canva podemos apreciar un gráfico que se asemeja a la arquitectura de nuestra API que se construyó en el video anterior. El cliente va a hacer una petición a nuestro servidor, la API lo recibe y lo procesa mediante todas las capas de nuestro servidor, hasta el final que llega a la base de datos. Entonces, en este ejemplo que es creación de una cuenta de banco online, supongamos que nuestra entidad usuario tiene estos atributos: nombre completo, identificación, correo, contraseña y tarjeta de crédito. Suponiendo estos atributos, nuestro cliente va a querer crear una cuenta. Entonces, esta entidad que va a ser creada por el usuario se va a enviar al servidor, va a llegar al API para procesarlo, lo va a hacer por medio de un método POST, va a llegar al controlador, va a llegar al servicio, va a llegar a la persistencia y se guarda en la base de datos. Entonces, ahí el cliente ya creó su cuenta. Pero en el caso de que el cliente quiera leer sus datos, ¿qué es lo que se va a hacer? El cliente manda un método GET para leer sus datos, viaja por la API, llega hasta el servicio y bueno, se recogen los datos por medio de la capa de persistencia o del repositorio. La entidad con los datos viaja al servicio, al controlador, al API y de nuevo se devuelve al cliente. Pero aquí está el problema. Esa entidad de usuario posee tanto la contraseña como la tarjeta de crédito, que son datos sensibles. Si una persona llega a interceptar estos datos, puede ingresar a la cuenta del usuario o incluso hacer compras con su tarjeta de crédito. Es por eso que al hacer esto, que la entidad viaje de ida y venida por todo el servidor, por toda la secuencia, hace que estos datos se expongan a un posible hackeo. Y eso viene a solucionar el DTO. El DTO, que significa Data Transfer Object u objeto de transferencia de datos, sirve para encapsular o reducir, digamos, los atributos a los atributos más esenciales, más superficiales, se podría decir. Vamos a hacer un ejemplo con el mismo caso. Supongamos que el cliente llena su formulario, todo eso, y manda el DTO. Manda el DTO, llega a la API, llega al controlador, llega al servicio, y aquí en el servicio, en base a la información que llegó del DTO, se crea la entidad. Y una vez creada, una vez todo con los datos que llegaron del cliente, pasa a la capa de persistencia y se guarda en la base de datos. Ya, una nueva entidad se guardó en la base de datos, se refiere al cliente que hizo la creación de la cuenta. Ahora el cliente va a querer hacer una petición GET de sus datos, quiere conseguir sus datos, quiere leer sus datos. Entonces manda la solicitud, llega a la API, llega al controlador, llega al servicio, llega al repositorio. Pero recordemos del caso anterior que la entidad posee datos sensibles. Entonces se crea un DTO de respuesta. Pero el DTO de respuesta solamente va a tener estos datos, nada más. Solo va a tener nombre completo, identificación y correo. Entonces, al momento de hacer la petición, llega al controlador, llega a la capa de servicio, y una vez llega a la capa de servicio, con el repositorio va a extraer los datos de la entidad y se va a crear el nuevo DTO, pero en base a solamente estos atributos. Aquí voy a poner para que no se confunda: DTO respuesta R. Entonces, este nuevo DTO de respuesta va a viajar con los datos solamente de nombre completo, identificación y correo. Va a viajar de nuevo al controlador, al API y al cliente se le va a dar su información. Pero aquí
ya está expuesto sin información sensible, sin datos sensibles. Aunque lleguen a interceptar la información, el DTO no posee información sensible. Esa es la palabra más usual para definirlos. Y esa es en sí la función del DTO: proteger los datos sensibles de las entidades. Y si te pones a pensar, al haber menos atributos, va a haber menos carga de transferencia entre cada capa, va a haber menos datos viajando, por lo tanto va a aumentar la eficiencia. Es otra función del DTO. Entonces vamos a ver esto en código. Ya en nuestro proyecto, bueno, se mencionó de que el DTO se forma en parte de la entidad, por lo tanto vamos a crear una nueva entidad. La entidad se va a llamar usuario entity. Va a tener lo mismo, y para acelerarlo vamos a copiar y pegar. Y ya está creada la nueva entidad. En este caso la tabla se va a llamar usuarios, tiene su ID, tiene su username y su password, pero aquí se declara de que los registros de username tienen que ser únicos. En la base de datos no se puede repetir el mismo username, eso hace que sea único. También se declara de que username ni password deben ser nulos. Y eso sería todo, nuestra entidad usuario. Ahora vamos a crear los DTOs. DTO, como se mencionó, tendría que haber un user petición DTO y un user respuesta DTO. Y como estas no son entidades, solamente se necesita el getter, el setter, el AllArgs constructor y el noArgs constructor. Primero comenzamos con la petición. Bueno, aquí van las mismas anotaciones. Entonces pensemos. Al momento de tú hacer una petición de creación de usuario y se guarda en la base de datos, el ID lo crea la base de datos, ¿no? Entonces, al momento de hacer la petición, tú no tienes que mandar tu ID. Por lo tanto, de usuario entity solamente vamos a copiar tanto el username como el password. Nada más. Petición. Solo estos dos atributos va a poseer nuestro usuario petición. Estoy acostumbrado a poner todos los nombres en inglés. Usuario respuesta. Ya está. Solamente estos dos atributos va a poseer nuestro usuario petición DTO. Pero, si recuerdan, nosotros hemos agregado una dependencia de validación al momento de crear el proyecto Spring Boot. ¿Para qué sirven estos? Más que nada es para la información que nos llegue del cliente o bueno del frontend, validarlos antes de guardarlo en la base de datos. Entonces les voy a explicar esas validaciones, las más básicas. Primero, para un string se le pone not blank. Esto valida que lo que te llegue del cliente no sea ni nulo ni vacío. Otra validación importante sería el tamaño, ¿no? Vamos a ponerle un mínimo que sea de 8 caracteres hasta un máximo de 100 caracteres para el nombre. Aquí lo mismo, not blank y size. Aquí vamos a poner que el mínimo sea 10 y el máximo sea 255. Y en el caso de que no se cumpla estas validaciones, se va a lanzar una excepción por cada anotación. Digamos, te llega un formulario vacío, lanza la excepción de not blank. Y por cada excepción debe existir un mensaje, ¿no? Entonces está message y ponemos el username es requerido. Vamos a copiarlo para la contraseña y ponemos el password es requerido. El password es requerido. Y también se puede poner el mensaje para el size. Message. El username debe poseer entre 8 y 100 caracteres.
Copiamos, pegamos y cambiamos. Password debe poseer entre 10 y 255 caracteres. Y ya está. Este es un DTO básico, simple, para que se entienda, con validaciones. Y ahora vamos al usuario respuesta DTO. Ahora volvamos a pensar. Cuando el usuario te manda la información y tú lo validas, ya se guarda en la base de datos validada. Entonces, al momento de enviar la respuesta, ya no se tiene por qué validarlo. Entonces aquí solamente copiamos los atributos que va a requerir nuestro usuario respuesta DTO. Pero aquí, con el caso que les mostré en el Canva, ¿el DTO va a poseer el atributo contraseña? No, ¿verdad? Entonces, solamente vamos a copiar el ID y el username. Ya está, porque como ya está validado y no posee datos sensibles, ya está. Eso es nuestro usuario respuesta DTO. Creamos el repositorio. Y aquí hay otra cosa que mencionar. Con ayuda de nuestro repositorio podemos hacer operaciones, digamos, con dos palabras claves que serían find by y exist by. ¿Qué representa estos? Find by es encontrar, es conseguir, y exist es existe este recurso. Entonces find by va a encontrarlo y devolvértelo, y exist solamente te va a devolver un booleano, si es verdadero o si es falso. Pero aquí va acompañado de el atributo, el nombre del atributo. Vamos a hacer un ejemplo. Find by, aquí miren cómo se forma algo, username, y me lo da. Vamos a volverlo, username. Y aquí miren cómo me da la recomendación de esto, que va a recibir un username, y en base a ese username recibido va a buscar en la base de datos y lo va a encontrar. Pero aquí me lo retorna como una lista, pero no, es solamente un usuario único. Ya está. Ahora vamos a pasar al otro, que es exist by username, y me dan también la opción exist username y le mandas un username, y aquí sí me va a retornar un booleano, cosa que es verdad. Y así son operaciones que tú puedes hacer con tu repositorio siguiendo esto. Hay cosas más extensas, pero bueno, aquí se está para aprender lo básico. Una vez aprendido lo básico, ya se va a cosas más complejas. Ya está hecho el repositorio, ahora pasamos al servicio. Vamos a crear la interfaz. Aquí vamos a poner todas las operaciones que se va a hacer. Pero si vemos a tarea service, aquí vemos que todas las operaciones usa la entidad, tanto para mandar un dato como para retornar un dato. Pero para eso están nuestros DTOs. El DTO de respuesta obviamente va a ser el que va a retornar al usuario, y el DTO de petición va a ser el que va a recibir el servidor para hacer las operaciones. Entonces, para el find all del usuario va a ser una lista de ¿qué va a retornar? Va a retornar el DTO de respuesta. Entonces, usuario respuesta DTO list 1 find all. Entonces, para el encontrar por ID, ¿cómo sería? Solamente usuario respuesta DTO find by ID, y le envías el ID. Para crear un nuevo usuario, tú tienes que enviar un DTO de petición y devolver un DTO de respuesta. Entonces, usuario respuesta DTO create, y mandamos un usuario petición DTO, usuario petición DTO. Y lo mismo para actualizarlo. Vamos a copiarlo, update,
aquí long id, y para eliminarlo no se tiene que retornar nada, delete long id. Y estas son las operaciones básicas que va a tener nuestro servicio de usuario, pero usando los DTOs que hemos creado. Ahora vamos a implementarlo. Menta usuario service, aquí ponemos la anotación service e implementamos los métodos de la interfaz. Aquí, como está anotado, vamos a ver map struct. ¿Por qué? Como se mencionó, el DTO y la entidad casi siempre van a tener atributos diferentes. Entonces, ¿cómo convertimos una entidad a un DTO, siendo que tienen diferentes atributos, diferentes datos? Se tienen que mapear. Para eso hay diferentes librerías. Una de las más famosas es MapStruct, pero esta vez lo vamos a hacer de forma manual, sin librerías. Inyectamos nuestro repositorio y entonces ponemos list. El repositorio trabaja con la entidad, entonces creamos list usuario entity lista, llevamos al repositorio a su método final, y ahora vamos a crear una lista pero de usuario respuesta DTO lista DTO. Va a ser new array list, new array list, ya está. Y ahora por cada usuario entity en la lista, aquí vamos a crear usuario entity, simplemente usuario en la lista normal. Por cada usuario que venga se va a crear un nuevo usuario respuesta DTO. Usuario respuesta DTO, DTO, new DTO, usuario respuesta DTO. Ahora a este DTO le vamos a setear el ID que venga de usuario.getID, y al DTO le vamos a setear el username que venga de usuario get username, y a este DTO lo vamos a agregar a la lista DTO.add.dto, y ahí ya vamos a poder conseguir y mapear todas las entidades al DTO. Y ahora vamos a retornar lista DTO. Ya está. Ahora, para encontrar por ID vamos a hacer un método public usuario entity find usuario. Se va a recibir un ID. Vamos a tareas para hacerlo más rápido. No, pero primero tendríamos que crear la excepción. Vamos a poner usuario no encontrado exception. Va a extender de runtime exception. Llama al constructor usuario no encontrado exception, mandas el mensaje, llamas al constructor de la clase padre y mandas el mensaje. Y ahora vamos a copiar esto que busca un registro por el ID y retornamos el usuario. Y así nos evitamos hacer lo mismo para cada vez que se necesite buscar por ID. Creamos usuario entity, usuario, llamamos al método que acabamos de crear, find usuario, se envía el ID. Ahora se crea un usuario respuesta DTO, new usuario respuesta DTO, y se comienza a mapear. DTO.setID usuario
getID, dto.setUsername, usuario getUsername, y se retorna el DTO. Ahora, al momento de crear, como se mencionó en la entidad, se agregó el hecho de que el username tiene que ser unique, solamente tiene que haber un registro con ese nombre, no se puede repetir un registro con el mismo nombre. Por lo tanto, se tiene que agregar una validación en la capa de servicio. Como ya creamos nuestros métodos para encontrar o para saber si existe un usuario según el username, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar al usuario. Entonces la primera validación sería if usuario repository exist by username, usuario petición DTO get username. Aquí, ¿qué está diciendo? Según el username que llegue del DTO, existe ya en la base de datos. Si existe, va a tener que lanzar otra sección que vamos a crear. Username ya usado exception super message. Ya está. Entonces va a lanzar una nueva excepción. Throw usuario, no usuario username ya usado exception, que le vas a lanzar el username ya existe. Aquí me falta un new y ya está. Si mandan un username que ya existe en la base de datos, lanza la excepción y se evita crear ese nuevo registro. Y bueno, si en caso es un username diferente, ahora sí se va a pasar a la lógica principal. Usuario entity, usuario new, usuario entity. Y para este usuario se le va a setear el username de usuario petición get username y usuario.setPassword usuario petición.getPassword. Y ahora sí se llama a usuario, que va a guardar lo que retorne el repositorio, sí, que va a guardar el repositorio mandándolo a sí mismo. Ahora que ya tenemos un usuario guardado en la base de datos, tenemos que transformarlo a respuesta de DTO. Entonces ahora creamos un usuario respuesta DTO new usuario respuesta DTO. Y ahora a este DTO le seteamos el ID que venga de usuario.getID, el DTO lo seteamos el username que venga de usuario.getUsername y le retornamos el DTO. Ya está lo de crear. Ahora lo de actualizar. Aquí tiene que haber otra validación. Aparte de que al momento de actualizar posiblemente vayas a ingresar un nombre que también existe en la base de datos, también se tendría que hacer el hecho de que has cambiado el username, porque tranquilamente podrías cambiar otra cosa que no sea el username y te va a llegar el mismo username, y al momento de validarlo, ¿qué va a hacer? Este username existe en la base de datos, entonces fuera, se lanza la excepción. Entonces se tiene que agregar otra validación. En primer lugar, vamos a confirmar de que ese usuario que nos ha enviado el ID existe. Usuario encontrado, ponemos user repository, find usuario ID. Ya, si lo encuentra, normal. Vamos a proseguir con la validación. Si el username y el usuario encontrado get username es igual a usuario petición dto.getUsername, ¿esto qué quiere decir?
Acá dice el username del encontrado, para hacerlo corto, es igual al usuario DTO. Pero aquí la cosa es que para que se valide bien, se tiene que hacer lo contrario. Vamos a explicarlo luego. La cosa es que acá es diferente. Vamos a explicarlo luego, paso a paso. Ahí agregamos la validación que hicimos en la creación. Usuario repository punto exist by username, usuario petición DTO punto get username. Y aquí el otro que dice existe el username en la base de datos. Esta validación está como es un AND, basta que uno no se cumpla para que no entre, obviamente. Pero aquí está el detalle. Mandamos nuestro formulario. Y cambiamos todo, o sea, todos los atributos cambiados menos el username. Al momento de llegar al servicio, ¿qué es lo que va a hacer? El username ya existe en la BD. Sí, ya existe, eres tú. Entonces, te va a lanzar la excepción. Si solamente ponemos este, nos va a lanzar la excepción. Pero nosotros queremos actualizar todos los datos que tenemos, aunque no queremos actualizar el username. Entonces se tiene que agregar otra nueva validación. Entonces la nueva validación es el username que ha enviado es diferente al original. Por eso acá primero se encontró al usuario. El username que se envió como petición es diferente al que tiene el usuario encontrado. Si es así, sí va a tener que entrar a la validación ahora sí. ¿Por qué? Porque es diferente y tiene que comprobar si el username es diferente. Volviendo a recapitular, si es que nosotros mandamos un formulario con todos los atributos cambiados menos el username, y solamente ponemos la validación que pusimos en create según el username que existe ya en la BD, si usamos solamente esa validación, mandamos todo actualizado menos el username, te va a decir sí existe, eres tú, entonces te lanza la excepción, pero eso no queremos. Entonces se tiene que agregar una nueva validación y es el username que he enviado es diferente al original. Si es así, se prosigue con la validación, obviamente, y es por eso se hace toda esa validación para evitar ese caso. Y ahora sí, se hace un throw new. Ya, ahora falta mapearlo. Entonces ponemos usuario encontrado punto set username, usuario petición get username, usuario encontrado punto set password, usuario petición get password. Y ahí vas a poder cambiar tanto tu username como tu contraseña. Ahora volvemos a guardar. Usuario encontrado es igual a usuario repository.save usuario encontrado. Y ahora vamos a devolver una respuesta. Entonces ponemos usuario respuesta DTO, ponemos lo mismo. Usuario respuesta DTO va a ser el DTO se crea, del DTO se va a setear al usuario encontrado, tanto el ID como el username, y se retorna el DTO. Ahora pasamos al delete, que es lo mismo.
volvemos a buscar al usuario con el ID, si es que existe no, si es que existe proseguimos, si es que no existe se lanza la excepción y se llama usuario repository .delete usuario encontrado. Y esto, tenemos el servicio. Ahora vamos por el controller. Ya está, todo lo demás va a ser igual a la tarea. Ya, ahora inyectamos nuestro usuario service. Aquí luego paso a paso porque obviamente cambia la lógica de todo al tener que estar controlando el DTO de respuesta y el DTO de petición, que es lo que llega, que es lo que sale. Es por eso que se tiene que volver a explicar paso a paso. Como las peticiones HTTP se diferencian por sus métodos, basta con que creemos un getMapping sin nada y ya lo va a reconocer como un get. Aquí lo de siempre, response entity, va a traer un list usuario respuesta DTO. Aquí ponemos find all, como lo pusimos en tarea controller, find all. Está bien. Aquí no tiene que llegarle nada y ponemos un return response entity.awk usuario service.find all. Ya está, ahora vamos a probarlo. Pero faltaría el create, ¿no? Entonces rápidamente un post mapping sin nada, porque como mencioné, las peticiones HTTP se diferencian por sus métodos HTTP. Entonces si tenemos el mismo endpoint pero con diferente método, se van a tomar como diferentes endpoints, por lo tanto no se van a chocar. Aquí vamos a poner un create. Aquí tiene que llegarle un request body, pero aquí un usuario petición DTO. Aquí vamos a ponerle DTO return response entity.create. Ponemos el URI create donde se creó API usuarios, ponemos el body y ponemos usuario service.create DTO. Ya está. Ahora sí vamos a levantar el servidor. Una vez levantado el servidor, vamos a crear una nueva petición a Thunder. Ponemos localhost 8080. Aquí ponemos usuarios, nada más. Ponemos un get y 200, una lista vacía, obviamente, como se esperaba, ya que todavía no hay nada. Ahora ponemos un post, un body, un JSON. Recuerden que solamente se le envía tanto el nombre como la contraseña. Entonces ponemos username, Pablito, password 123. Ya está, create. Y miren, ya lo retornó, pero solamente el ID con el username, como se mencionó. Solamente retornó tanto el ID como el username. Y ahora sí a un get y a un usuarios. Ok. Y retorna a la lista, pero solamente con usuario respuesta DTO. Y así es como cambia la forma en crear una API usando DTOs. Pero como ven, aquí se protege el campo sensible, que es la contraseña. Es importante proteger los datos sensibles. Por eso que se usan los DTOs. Y bueno, viendo que se extendió bastante este video, aquí lo dejamos con los DTOs. Y en el próximo video ya sí será la lógica de negocios. Muchas gracias, espero haberme dejado de entender.